Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre diversificación de portafolio, sobre diversificación de acciones. Va a ser algo muy básico. Esto es un tema que requiere prácticamente un curso entero para profundizar, para mirar los modelos matemáticos que existen, toda la fundamentación que hay detrás de esto. Pero en este caso, pues vamos a hacer simplemente una mirada rápida a conceptos básicos de diversificación, cómo se puede diversificar un portafolio de una manera, digamos, sencilla, teniendo en cuenta ciertos parámetros. Antes de comenzar, recuerden que esto es un video netamente educativo y no una recomendación de ningún tipo. Y recuerden seguirnos en nuestras redes, nuestra página arenaalfa.com, donde tenemos nuestros servicios por suscripción y seminarios. En Twitter, Arena Alfa y Toro de Arena, y en Instagram, Arena Alfa Educación. Bueno, cuando hablamos de diversificación, me gusta comenzar con esta frase de Warren Buffett, donde dice: la diversificación es protección contra la ignorancia. Si sabes lo que haces, no tiene sentido diversificar. Esto lo dice Buffett. Entonces ahí se pregunta uno por qué el portafolio de Buffett es tan diversificado. Es decir, esta frase contradice un poco lo que hace, porque realmente uno ve que él tiene un portafolio bastante diversificado, y yo creo que la frase de alguna manera se tiene como dos interpretaciones, y es cuando hablamos de la diversificación es una protección contra la ignorancia. Y la realidad es que en bolsa, por más expertos que seamos, por más experiencia que tengamos, todos somos ignorantes por el simple hecho de que ninguno de nosotros podemos, digamos, predecir el futuro o conocer el futuro, y pues eso nos hace a todos de alguna manera ignorantes. Entonces yo creo que es importante diversificar precisamente para protegernos contra la ignorancia. Por eso siempre se debería diversificar. ¿Qué es diversificar? Básicamente es, viéndolo de una manera simple, no poner todos los huevos en la misma canasta. Es decir, no poner todos nuestros ahorros, todo nuestro dinero en una misma inversión, llámese vivienda, llámese acciones, llámese una empresa. Uno debería tener un portafolio diversificado en la medida, pues, de sus posibilidades. Entonces, la pregunta es cómo diversificar. Digamos que no existe una estrategia de diversificación perfecta, pero lo importante es no jugarle todo a una sola inversión o apuesta. Si usted lo hace, pues ya se atiene a las consecuencias que eso pueda tener, y pues algunos ejemplos son Interbolsa, Pacific Rubiales, fraudes en acciones chinas, que se los he comentado en otros ejemplos, fondo premium, etc. Si usted tenía todo su dinero en Interbolsa, usted perdió todo su dinero. Si tenía todo su dinero en Pacific Rubiales, usted perdió todo su dinero. Y aquí es cuando uno aprende, pues, que en acciones, que es una inversión ya de alto riesgo, pues uno debe pensar siempre en diversificar. Ahora, tampoco existe una regla o modelo genérico para diversificar. Digamos que para todos la forma de diversificar es diferente. Si usted tiene 10 millones, así tiene 100.000 millones, tendrá que diversificar diferente, y eso dependerá de su perfil de riesgo, el tamaño de su portafolio, su edad, su horizonte y otras variables. Por eso yo no puedo darles aquí a ustedes una estrategia perfecta o única para diversificar, simplemente unos conceptos, unas ideas. Ya ustedes tendrán que profundizar, digamos, basado en sus características, en su perfil de inversión. Yo personalmente nunca invierto más del 25 a 30% de mi portafolio en una sola acción. Es más, difícilmente llego al 30%, me muevo más entre el 15 y el 20% personalmente. Digamos que he tenido aprendizajes ya con esto. Les contaba alguna vez que en el 2010-2011, cuando salió todo este fraude de acciones en China, que quieran aprender un poquito más, puede ir a Netflix, hay un documental que se llama The China Hustle, ahí pueden ver un poquito lo que pasó. Ahí uno aprende con eso, pues, que uno debe tener un portafolio diversificado. Entonces, basado en eso, pues yo tengo esta regla: nunca invertir más del 25 a 30%. Hoy por hoy lo hago mucho menos, difícilmente subo al 20%. Pero digamos que esto no les va a aplicar si su portafolio es un portafolio pequeño de 5 o 10 millones de pesos.
Ustedes no pueden, pues no tendría sentido comprar 2 millones de pesos en una acción, 2 millones de pesos en otra, digamos que no aplica para montos pequeños. Desafortunadamente, a menor capital, menor diversificación y más riesgo. Esa es una realidad. Mientras menor sea su capital, usted va a tener que correr más riesgos en acciones, porque el solo hecho de no poder diversificar lo va a limitar un poco. Entonces, cuando usted vaya a armar un portafolio, pues tenga presente no tener todo ligado a un mismo riesgo. Les pongo un ejemplo. Ustedes me dicen, voy a comprar Ecopetrol cuando existía Pacific o Canacol, y esta es mi diversificación, estas tres empresas. Digamos que sí diversificó riesgo empresa. Cuando Pacific se quebró, pues usted tenía otras dos inversiones, no perdió todo su dinero, pero al final todas dependían del petróleo. Entonces digamos que en el momento en que el petróleo se cayó, pues estas tres acciones, las tres se fueron al piso. Esta no fue capaz de seguir, estas dos sí, pero el riesgo era básicamente el mismo, todas estaban ligadas a un activo como el petróleo, que es de alto riesgo. Entonces diversificar no solamente es tener diferentes acciones, sino diferentes sectores: energía, financiero, retail, tener riesgos diferentes, ciclos diferentes, volatilidades diferentes. Esto es muy importante. No todo el riesgo se puede manejar con una misma volatilidad. Yo no puedo tener todo mi portafolio en alto riesgo, porque ya solamente al estar en acciones ya estoy corriendo un alto riesgo, y si además me voy a acciones de alto riesgo, pues se empieza a poner exponencial. Y si su portafolio se lo permite, es muy bueno tener activos en diferentes monedas y países igualmente. Aquí les traigo un ejemplo, ya digamos, mirándolo por país, cómo arman los diferentes gestores un portafolio. Si usted tiene un perfil muy conservador, probablemente la mayoría de su portafolio estará invertido en deuda de corto plazo, deuda de largo plazo, bonos, CDTs. Ahí tendrá el 90% de su inversión. Por ser muy conservador, usted no tolera la volatilidad. ¿Qué pasa? Que su rendimiento esperado será menor. Digamos que cuando usted está muy expuesto a renta fija, pues va a obtener unos rendimientos esperados menores que lo que podría tener una persona muy arriesgada, que quiere todo en la bolsa, no quiere deuda de corto plazo, no quiere deuda de largo plazo, quiere todo en la bolsa. Digamos que el rendimiento esperado podría ser 3-4 veces mayor a lo que tendría en una renta fija, pero aquí sí hay volatilidad y aquí el rendimiento podría ser positivo o negativo. Y pues dentro de estos dos perfiles, de muy conservador o muy arriesgado, pues empiezan a hacerse unas composiciones de portafolio: el 70 en renta fija, el 30 en bolsa o el 50-50, ya dependiendo de su perfil, de su edad, pues usted se irá moviendo en esto. Normalmente las personas más jóvenes estarán por aquí, agresivos, muy agresivos, pueden arriesgar, están jóvenes, y las personas de mayor edad pues tendrán un perfil más conservador, quieren ya es conservar sus ahorros, proteger sus ahorros. Usted a los 60, 70 años no tiene ninguna necesidad de estar arriesgando lo que ya ganó, sino protegiéndolo, y usted a sus 20 años sí debería arriesgar, sí debería correr más riesgos y sí debería ser más agresivo. Entonces miren que la diversificación y el tipo de perfil pues va a depender de un montón de variables. Aquí solamente hablan de deuda y bolsa. Hay otros activos: propiedad raíz, negocios y activos productivos, tener dinero en liquidez, estar expuesto al dólar, estar expuesto a mercados internacionales. Digamos que hay muchas formas, y no solamente es renta fija, renta variable, sino que de ahí también salen otros negocios en los que también uno debe empezar a diversificar en la medida de sus posibilidades. Para terminar, entonces es importante, vámonos a la bolsa de Colombia. Mucha gente le dice a uno, bueno, yo quiero diversificar, entonces me voy a comprar unas Bancolombia, unas Nutresa, unas Sura y unas Argos. Ahí usted no está haciendo nada, porque está metiendo todo en el mismo grupo económico. Entonces Sura es dueña de Bancolombia, tiene Nutresa, Argos tiene la una, la otra. Entonces entre ellas son dueñas de ellas mismas, son unos enroques, unas, digamos, unas holding que son dueñas de casi todas ellas mismas. Entonces aquí usted no está diversificando por grupo económico, sí está diversificando por empresa, pero digamos que si a una de estas les va mal, va a tener efectos en las demás. Entonces aquí ya hay una diversificación poco interesante por el grupo económico. Aquí podemos hablar también un poquito del Colcap.
básicamente ya lo hablamos, casi que la mitad del índice es un grupo económico, eso genera un riesgo sistémico, ya lo hemos hablado en otros videos, en otras ocasiones. Entonces una forma de diversificar es grupo económico. Miren que en esta bolsa pues hay muchas acciones de Sarmiento, muchas acciones del GEA. Sería bueno pues uno no estar solamente ligado a un riesgo. Sector, ya lo hablamos, retail, financiero, energía, petróleo, oro. Tratar de tener un portafolio que tenga diferentes sectores y ojalá con diferentes ciclos. Digamos que el ciclo económico afecta diferente a cada sector y pues por eso es importante tener sectores cíclicos, sectores anticíclicos para proteger las inversiones, digamos en caso de una recesión. Entonces uno tendría que saber qué tipos de activos se protegen más frente a una recesión y qué tipos de activos no tanto. Entonces es importante pues diversificar por sector. Plazo. Usted puede diversificar por plazo, tener inversiones a largo plazo, inversiones a corto plazo. Con eso también está generando una diversificación de portafolio. También se puede diversificar por tipo de estrategia. Usted puede tener un porcentaje que negocia por análisis técnico y un porcentaje por análisis fundamental, o por psicología o por ciclos. Entonces así está diversificando un poco su estilo de inversión. Yo utilizo esto, me gusta tener un porcentaje muy value, muy de valor, muy de largo plazo, y me gusta tener un porcentaje muy especulativo, muy de análisis técnico, muy de corto plazo. Entonces miren cómo utilizo el plazo, lo junto con el tipo de estrategia y puedo obtener una estrategia mía personal que diversifica plazo, estrategia. Y a eso también se le puede meter riesgo y liquidez. Digamos que hay acciones de más alto riesgo especulativas, por ejemplo una Bianca que tiene un riesgo muy distinto a un Nutresa, y pues la idea no es tener todo el portafolio en una acción de alto riesgo y tampoco, a no ser que usted sea muy defensivo, pues estar metido en una acción lenta, defensiva como Nutresa. Entonces uno puede diversificar también por riesgo dentro del portafolio de acciones, aquí estamos hablando de acciones, y por liquidez. Digamos que a mí personalmente me gustan mucho las acciones ilíquidas, no porque sean ilíquidas, sino porque desafortunadamente en Colombia las ilíquidas son donde hay más valor. Entonces me voy a las acciones de baja liquidez porque allí hay valor, pero no tendría sentido tener todo mi dinero invertido en una acción de baja liquidez, porque eso me restaría movilidad para mi estrategia personal, que tiene un porcentaje de corto plazo como se los contaba. Puede que ustedes estén invirtiendo a 5 años y quieran tener todo en baja liquidez, perfectamente válido, es una estrategia válida, pero a mí no me funciona personalmente porque a mí me gusta usar una parte especulativa de análisis técnico, moverme. Entonces yo también diversifico un poco con la liquidez. Tengo algunas acciones, un portafolio grande en baja liquidez, pero también tengo otro portafolio en acciones más líquidas que puedo estar moviendo. Aquí digamos estamos hablando todo dentro de un mismo mercado, pero ¿qué pasaría si nos ocurre algo como lo de Venezuela? Que el país se destruye, que la moneda se destruye. Entonces si usted estaba todo invertido en su país, todo invertido en su moneda, está aún expuesto al riesgo país. Entonces ya cuando usted empieza a llegar a ciertos niveles de capital y necesita protegerse aún más, pues ya sigue el siguiente paso, que es diversificar también el país y la moneda. Digamos que si usted invertía en Venezuela todo su dinero, pues básicamente se le embolató todo. Pero si usted tenía unas inversiones en otros países, usted digamos no va a tener tantos problemas. Entonces miren lo importante de diversificar. Efectivamente uno diversifica porque uno es ignorante, porque uno no conoce el futuro, uno no sabe qué va a pasar. Miren casos en Colombia, acciones, empresas que siempre fueron muy fuertes, nombres muy fuertes como Concreto, como Corficol. De un momento a otro, una investigación, un escándalo como lo de Odebrecht, todo esto, y las acciones pierden el 50% del valor. ¿Qué pasa si usted tenía todo su dinero ahí? ¿Cuál es el golpe? ¿Cuál fue el riesgo de no diversificar? Y pues es imposible uno saber con la ciencia cierta si las cosas se están haciendo bien o mal, y por eso es súper importante la diversificación. Yo espero pues que este video les sea de utilidad, que saquen lo bueno de él.
Recuerden seguirnos en nuestras redes, recuerden suscribirse y hasta una próxima. Hasta luego.